Utilizar la mitad de una pieza entera de pork belly. El trozo que tengo aquí debe pesar alrededor de 2,5 kilos. Como lo sabemos, es una pieza que tiene varias capas de grasa, entre ellas una muy prominente en la parte externa. La carne también tiene mucho colágeno, lo cual puede hacer que esta pieza resulte un poco dura si no se cocina con la técnica adecuada. Lo primero que voy a hacer con este pork belly es cortarlo en tiras para después porcionarlo. Vamos a cortar tiras de aproximadamente 2 centímetros o 3 de grosor. Ya que tenemos las tiras, vamos a cortarlas en porciones. No estoy buscando una forma de cubo, más bien voy a hacer unos cortes en diagonal para darle la forma final a nuestros chicharrones. Es importante que este corte diagonal lo hagamos con la capa de grasa viendo hacia arriba. Si hacemos el corte con la tira acostada, digamos con la capa de grasa hacia un lado, vamos a terminar con una pieza que va a tener una porción muy pequeña de esta grasa superior y muy grande de carne. Entonces es importante que la capa de grasa esté viendo hacia arriba para que cuando hagamos los cortes diagonales, el trozo final tenga una proporción exactamente igual de la capa de grasa superior y de las capas de grasa y carne inferiores. Ya que tengo cortada toda mi pieza, lo que voy a hacer en este punto es sazonarla con sal. Y esto lo vamos a hacer para aplicarle una salmuera seca. Voy a aplicar aproximadamente el 1% del peso de la carne en sal. Es decir, si tengo 2,5 kilos de carne, en este caso voy a utilizar alrededor de 25 gramos de sal. Es importante no usar una sal de mar demasiado gruesa porque estamos buscando que toda la sal se disuelva con la humedad de la propia carne y se reabsorba durante esta salmuera seca. Ya que aplicamos sal, vamos a revolver bien la carne para que se quede bien integrada por toda la superficie. En este punto vamos a reservar la carne y la podemos guardar en una bolsa Ziploc o en una charola metálica con plástico cubriéndola, como en este caso, y la vamos a refrigerar por toda una noche. La podemos refrigerar incluso hasta por 24 o 48 horas. El punto es que durante este periodo la sal va a penetrar las fibras de la carne y se va a absorber. De este modo vamos a evitar que se pierda durante la cocción más adelante, pues vamos a cocinar la carne sumergiéndola en grasa. Después de al menos una noche de haber estado en esta salmuera seca, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra receta. Lo que voy a hacer es vaciar una primer capa de manteca de cerdo en un Dutch oven. En este caso utilicé aproximadamente 1 kilo de manteca. Voy a agregar las piezas de carne y finalmente voy a agregar más manteca para cubrirla por completo. En este punto algunos de nosotros probablemente estemos un poco asustados, pero la realidad es que toda esta grasa no nos la vamos a comer, simplemente es un medio de cocción que vamos a utilizar para que la carne tenga la textura que estamos buscando. En técnicas de cocción larga, como lo sabemos, lo que estamos buscando es que el colágeno de la carne se rompa y obtengamos piezas suaves y tiernas. En este caso utilicé aproximadamente 2,5 kilos de manteca de cerdo en total. Pero dependiendo del tamaño y de las proporciones de nuestra cacerola, podemos usar más o menos grasa. Lo importante es que la carne esté completamente cubierta. Vamos a tapar nuestra olla y la vamos a llevar al asador a una temperatura de alrededor de 275 a 300 grados Fahrenheit, es decir, unos 140 o 150 grados centígrados. Y vamos a cocinarla tapada, con la tapa de la cacerola y también con la tapa del asador, por alrededor de 3 a 4 horas. Es importante que la temperatura se mantenga en el rango que estamos buscando, porque si es demasiado alta, la carne se va a cocinar muy rápido y no va a tener la textura suave que estamos buscando. Pasadas unas 4 horas, vamos a destapar y podemos ver cómo la carne tiene ya una textura bastante suave, prácticamente se deshace cuando la tomamos con las pinzas. En este punto, la carne está perfectamente cocinada, tiene una textura suave, jugosa, muy suculenta y tierna. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso es darle el acabado crocante al exterior. Con mucho cuidado, porque esto está bastante caliente, vamos a retirar nuestra olla del asador. Y lo que vamos a hacer en este punto es sacar la carne de la grasa. La vamos a reservar en una charola, en un bowl o en algún recipiente que tengamos disponible. Vamos a darle un par de minutos para que se asiente la grasa y lo que estamos buscando en este punto es que la grasa se separe del agua y de las partículas de carne que puedan quedar adentro para que después podamos sacar alrededor de 3 tazas o 4 tazas de manteca de cerdo pura y la vamos a colocar en este caso en un wok. También podemos usar un sartén un poco profundo o alguna otra cacerola.
En este nuevo recipiente vamos a hacer la tercera parte de nuestra receta, que es freír la carne. Yo estoy utilizando un wok porque tiene un grosor que no es muy pesado, entonces si siento que se está calentando demasiado la manteca, lo puedo mover y se va a enfriar un poco más rápido que un sartén de hierro colado que retiene mucho más temperatura. Ya que tengo unas 4 tazas de manteca en mi wok, lo voy a llevar al asador a calor directo e intenso. Vamos a buscar una temperatura de alrededor de 380 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados para esta etapa final del freído. Cuando la manteca tiene la temperatura que estamos buscando, vamos a darle un freído muy rápido a nuestras piezas de alrededor de 1 o 2 minutos hasta que veamos que el exterior tiene una textura dorada, crujiente, con estas pequeñas burbujas que se forman en las secciones de grasa. Vamos a freír nuestra carne en etapas para no sobresaturar nuestro wok con carne y para no bajar demasiado la temperatura de la manteca. Ya que está bien frita la carne, vamos a retirarla y la vamos a colocar en una charola en la que anteriormente puse un poco de papel para absorber un poco el exceso de grasa. En este punto, la carne ya tiene una textura exterior crujiente, dorada, al interior es suave, tierna y jugosa y está perfectamente sazonada, pues durante el proceso de la salmuera, la sal penetró las fibras de la carne. Finalmente, podemos utilizar estos chicharrones para botanear o para disfrutar en unos deliciosos tacos acompañados de guacamole y de nuestra salsa favorita. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal.